Un maestro y profesor de historia que pasó buena parte de su vida en Cuba y estudió ciencias sociales en la ex Unión Soviética, es el candidato a la presidencia propuesto por Unidad Popular, la coalición que desde hace 8 años reúne a varios sectores escindidos del Frente Amplio. Autor de varias novelas y ensayos históricos, Abella se presenta como la cara visible de un espacio de militantes desilusionados con el actual gobierno por lo que consideran la claudicación y hasta la traición de algunos de los postulados históricos de la izquierda uruguaya. La personalidad. No, esa no. La reforma agraria, la nacionalización de la banca, la moratoria de la deuda externa y la estatización de puertos y aeropuertos son solo algunas de las propuestas que figuran en su programa de gobierno. El marxismo-leninismo es, en primer lugar, disculpen compañeros, yo sé que ustedes lo saben, pero esto es importante decirlo. Enemigos acérrimos del modelo forestal y de la megaminería fronteras adentro, puertas afuera los modelos de referencia van desde los gobiernos de Cuba y Venezuela a los de Irán y Corea del Norte. En 2006, las críticas a la cercanía exhibida por el gobierno de Tabaré Vázquez con los Estados Unidos y la eventual negociación de un tratado de libre comercio con ese país terminaron de catapultar la conformación de lo que entonces se dio en llamar Asamblea Popular. Señalados como activos partícipes de los incidentes acontecidos durante la visita de George Bush a Uruguay, generalmente se ha asociado a los militantes y dirigentes de Unidad Popular con los extremos. Agradecer y señalar el gesto de la Fundación Vivian Díaz, por ejemplo, que es una fundación naturalmente vinculada a la fuerza que gobierna. Con el antecedente de 2009, cuando obtuvieron poco más de 15.000 votos, Unidad Popular apunta este año a capitalizar el desencanto y alcanzar al menos una banca en el Parlamento. Para eso, Abella dispone de una perseverante estructura militante, un diario y una radio, CX36 Centenario, la trinchera del dial, donde antaño el propio Tabaré Vázquez supo tener una audición semanal. Sobre todo tratar de demostrar lo indemostrable, que es que Constanza no es producto de una maniobra de la cúpula para captar votos de los descorazonados. Gonzalo Abella, candidato a presidente por Unidad Popular, bienvenido a Primera Vuelta. Muchas gracias, disfrutando del prólogo. Quizá la única objeción que se podría hacer a toda esa dinámica y a todo ese montaje excelente es que la Unidad Popular es la confluencia de columnas que son muy diferentes entre sí. Es decir, ahí estaban imágenes del homenaje al 26 de marzo en su aniversario. Hay grupos que vienen, como el 26 de marzo, de la interna del Frente Amplio, rompen con el Frente Amplio para integrar Unidad Popular. Hay otra gente que éramos orejanos de hacía más tiempo, y hay otra gente que viene, como el Partido Humanista, de no pasar por el Frente Amplio, de los movimientos sociales, de los movimientos autogestionarios, de una admiración muy grande por los movimientos espontáneos en España y en Grecia. Es decir, es un grupo de jóvenes que se integran a la Unidad Popular y que comparten el programa. Entonces, sí, muy feliz de estar aquí, muy feliz de haber visto ese prólogo con esa agilidad y ese montaje tan interesante. Bien, Abella, si uno repasa las principales líneas de su programa de gobierno, da la impresión de estar ante un revival, digamos, del programa de gobierno del Frente Amplio en 1971, con algunos puntos muy parecidos. Ahora, en el medio pasaron 43 años, cambió la coyuntura, cambió la política, cambió el mundo,
Y hay quienes se pueden preguntar qué sentido tiene seguir manteniendo algunas concepciones que eran propias de la época de la Guerra Fría, por ejemplo. El revival yo creo que te quedaste corto, porque nosotros reivindicamos algunas ideas de Artigas que son del siglo XIX. Nosotros sabemos por qué usamos las banderas de Artigas. Nos sorprende que la usen otra gente que dice que son ideas anticuadas. Pero realmente, ¿qué es lo que quedó y qué es lo que cambia? Sin duda hay cosas nuevas en este mundo del siglo XXI. Por ejemplo, nosotros incorporamos la preocupación ambiental, que no estaba en la cabeza del frente, de nadie en realidad en 1971. Hoy el saqueo ambiental que hacen las transnacionales es un fenómeno que amenaza con la propia supervivencia del planeta. Y la complicidad del Frente Amplio con las transnacionales amenaza la supervivencia del Uruguay como país. Entonces, hay elementos del año 71, banderas que el Frente Amplio olvidó por completo, pero además hay componentes nuevos que ojalá no hubiera necesidad de ponerlos, pero que implican nuevas alarmas, nuevas admirables alarmas que estamos sintiendo. ¿Cuáles son esos otros componentes nuevos que usted advierte? En primer lugar, lo inimaginable de la contaminación feroz que está sufriendo la tierra y que sobre todo está sufriendo el agua. En segundo lugar, el enmascaramiento de cifras pavorosas de aumento de la mórbida y mortalidad infantil, que no solo se enmascara, sino que se tiene el caradurismo de decir que estamos mejor en salud. En tercer lugar, un incremento terrible de la desesperanza de los jóvenes y de una instalación de unos sectores de excluidos, de los que se tiene el descaro de decir que son menos y son más, y se puede demostrar con cifras. Hay más excluidos en este país, más desesperanza, más vandalismo, más aumento de la droga, más miedo en la gente sobre el futuro y la expulsión de la gente del campo. Fíjate que vos que solo en 9 años de gobierno del Frente Amplio fueron expulsados 10.000 productores rurales menores de 100 hectáreas, productores de alimentos. Y se da luz verde a las zonas francas y a toda la, bueno, ahora peor la megaminería, a todo un saqueo ambiental frente al cual el Estado uruguayo está de rodillas con un total servilismo. Ya vamos a hablar de algunos de los puntos de su programa. Ahora, sin embargo, ustedes hasta el 2004, muchos de los que ahora están en Unidad Popular estaban en el Frente Amplio y habían, de alguna manera, aceptado ese programa que prefiguraría luego el gobierno de Tabaré Vázquez. Bueno, en primer lugar, decís bien, hubo gente que estuvo peleando adentro porque se cumpliera el programa del 71. Todos esos compañeros... Pero apoyando el programa del 2004 puntualmente. Que por supuesto, que tenía un montón de componentes del 71. Ahora, era un programa mucho más moderado que ese otro del 71. Sin duda. Pero el programa del 2004 planteaba, en relación a la defensa de la tierra, a la defensa de los recursos nacionales, a elementos de la soberanía estatal, de recursos para la enseñanza, una serie de elementos sobre la salud, una serie de cosas que no solo no se cumplieron. Automáticamente el doctor Tabaré Vázquez sube y hace exactamente lo contrario. Ya cuando el doctor Tabaré Vázquez nombra a su ministro con permiso de los Estados Unidos, en Estados Unidos su ministro de Economía, cuando después nombra al frente de Industrias un hombre que era un hombre de los Estados Unidos, como el señor Lepra, cuando después proclama su amistad con Bush, cuando es asesor del Fondo Monetario Internacional. Ahora, luego estos grupos que ahora integran en Unidad Popular lo votaron a Tabaré Vázquez. Yo también lo voté, a pesar de que estaba ya Orojano, porque ¿qué pasa? Teníamos la esperanza de que a pesar del doctor Tabaré Vázquez, había fuerzas en la interna del frente que iban a neutralizar en parte la embestida neoliberal de Tabaré y Astori y que había gente que permitía una correlación de fuerzas internas para que por lo menos algo del programa se cumpliera. ¿Y usted cree que no se cumplió nada de ese programa? Se cumplió el programa estrictamente contrario, es decir, antagónico al que se prometió. Pero yo quiero decir algo sobre las fuerzas que estaban integrando el frente, como el caso del 26, el PCR, ya te digo, no los humanistas, no yo, pero los que estaban integrando orgánicamente el frente. En el momento del triunfo del doctor Tabaré Vázquez, que podrían haber agarrado ministerios, podrían haber agarrado cargos jerárquicos, en ese mismo momento, cuando se delinea una política de amistad con los Estados Unidos y de entrega de soberanía, esa gente vuelve a la intemperie. Esa es la gente de la Unidad Popular. El doctor Sartú, un hombre que tenía ya 80 años y que había dedicado toda su vida a la creación del Frente Amplio y al triunfo del Frente Amplio. Y cuando vio el rumbo que tomaba Tabaré, dijo, hasta aquí llegué
y volvió a la intemperie. Entonces, Ahora, Abella, disculpe, pero ¿era previsible un poco este rumbo que se adoptó en los gobiernos del Frente Amplio, ¿no? Era un Tabaré Vázquez moderado que en las elecciones del 99 y del 2004 había visitado los organismos internacionales de crédito para dar señales de estabilidad, había anunciado a Astori como su ministro de Economía 2 veces, en el 99 sí, y en el 2004. Pero yo acá no te tengo que contestar como Gonzalo Abella, sino te tengo que contestar como Unidad Popular. Como Unidad Popular, el nivel de diagnóstico en relación a lo que iba a pasar con Tabaré no fue unánime, que los 11 grupos que hoy integran la Unidad Popular al mismo tiempo dijeron lo mismo. Simplemente se fueron percatando. Pero yo creo que algunos grupos que siguieron hasta el fin con el doctor Tabaré Vázquez y hoy están en Unidad Popular, no es que no se les hubiera desenmascarado ya quién era el doctor Tabaré Vázquez. Simplemente apostaron hasta último momento a dar el debate adentro para que cuando se fueran con gente. Es decir, porque vos tenés que vivir el debate donde se está procesando el debate. Y si tú procesas tu duelo, es mejor no hacerlo solo, sino en el seno de la gente con la cual peleaste. Yo creo que ya cuando el doctor Tabaré Vázquez hace su primer discurso, cuando el Tratado de Protección de Inversiones con los Estados Unidos, en esa noche nefasta, en que el Frente monolíticamente votó el Tratado de Protección en ese ya toda la gente, habla del tratado el TIFA, en ese momento ya toda la gente que todavía estaba en el Frente y que hoy integra la Unidad Popular dijo hasta aquí llegamos. Pero el problema es que vos no podés, un grupo, por ejemplo el PCR, un grupo que tiene representantes en todos los departamentos, no puede la cúpula decir nos vamos. Hay ediles, hay gente que ocupa cargos, hay que dar el debate interno. Entonces ahí hubo procesos distintos. Hubo gente que ya habíamos mandado al diablo el Frente. Hubo gente que nunca estuvo en el Frente, como el Partido Humanista. Y hubo grupos que yo respeto profundamente, que pudieron ocupar cargos, porque pelearon hasta el final adentro, y que en el mismo momento no aceptaron un solo cargo. Y vinieron con nosotros a lo que se llamó el proceso de las asambleas populares, que después constituye la Asamblea Popular, que es la que está registrada ante la Corte, y que después con la unión de nuevos grupos constituye lo que hoy llamamos la Unidad Popular. Abella, ¿cómo es eso de que estamos peor que antes? Bueno, vamos a mirar uno por uno. Yo recuerdo, porque debo ser 1 o 2 añitos mayor que tú, barrios de puertas abiertas, gente con confianza, y conocí una pobreza en los conventillos que todavía tenía la dimensión de la esperanza y que valoraba enormemente la escuela pública, como la valoraba la pobreza de los rancheríos rurales. Hoy vos tenés en los asentamientos que avanzan en número perdedoras y perdedores, hijos de perdedoras, nietos de perdedoras, bisnietos de perdedoras, que solo pueden tener el clientelismo vergonzoso del Mides, pero que no van a salir de ahí, a menos que haya un cambio importante de estructuras. Ahora, usted dice que no van a salir del abrigo del Mides, digamos, de la cobija del Mides. No pueden, no es que no quieran. El Mides le ofrece 4.000 pesos para un trabajo ahí supletorio, pero fundamentalmente genera y refuerza la sensación de derrota. Ahora, disculpe, Abella, pero por ejemplo, el número de tarjetas que el Mides entrega bajó en los de 2011 a esta parte de 72.000 a 60.000. O sea, quiere decir que hay gente que no permanece atada al Mides, sino que va encontrando alguna ruta de salida a través de esa asistencia. Sí, y a mucha gente le cuesta mucho adquirir la tarjeta. Por ejemplo, si tú ganás 14.000 pesos y para que tus hijos, y sos una mujer sola, 14.000, que es un sueldo relativamente alto, pagás un alquiler de 8.000. El miedo a que tus hijos se queden sin techo hace que vos no comas, pero no estás amparado por el Mides. Entonces hay todo un sector dramáticamente angustiado en el Uruguay, que no es la gente que vive en los asentamientos, que viven en condiciones horrendas, sino que viven en pensiones, en tugurios, en lugares donde por no perder el techo están haciendo milagros heroicos para que sus hijos coman y ellos tengan techo. Ahora, Bella, por ejemplo, los números dicen otra cosa, ¿no? Vamos a los números entonces. Los números de la pobreza hablan de que en el 2004 había 1 millón de pobres y que ahora ese número está alrededor del 11%. Bueno, vamos a los números. La indigencia está en el 0,5%. Uno desde afuera piensa, algo bien se debe haber hecho para que estos números se revirtieran. Espérame en Tres Cruces a las 3 de la mañana, que yo vengo de las giras, y esquivando cuerpos de gente que duerme ahí, los contamos y después los contamos el mes que viene. Puede ser una estadística, pero vamos a las cifras más generales.
Los censos en este país se hacían en un día. Se convocaba al funcionariado público técnicamente más calificado y en una semana sabíamos cuántos éramos y qué viviendas había. El censo que organiza el Frente Amplio duró 4 meses. Fue un mamarracho intencional. Y todavía no sabemos a quiénes censaron y a quiénes Pero no. esto lo mide la encuesta continua de hogares, ¿no? La pobreza. Pero espera un poquito, ¿sobre qué población? ¿Y sobre qué márgenes de población? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál es la cifra esencial que se omite? Desde el punto de vista estadístico, una muchacha con formación terciaria pospone su primer embarazo a los 28 años de edad. Una niña de asentamiento se embaraza a los 13. Entonces, si tú medís los porcentajes de pobreza y de exclusión a nivel de población adulta, no son exactamente los mismos que de población y exclusión en población infantil. En un asentamiento vos tenés la población etaria igualita, la estructura etaria igual que en Haití, mientras que la clase media uruguaya no se reproduce a sí misma y tiene 1.1 hijos por pareja. Entonces, ¿qué es lo que importaba en el censo? Disimular ante los inversores extranjeros, que para el Frente es la única esperanza, y tratar de vender la imagen de que somos un país de viejos, que la pobreza está desapareciendo y que por lo tanto no va a haber conflicto social. Cuando en realidad la realidad es que el Uruguay es una bomba de tiempo, porque lo que no se reproduce a sí mismo son los sectores de ingresos medios que tienen muy pocos hijitos. Pero estamos generando una nueva niñez uruguaya, una nueva adolescencia uruguaya. No inventó el Frente, viene de atrás, el Frente lo tapa. Usted dice que se maquillan los números. Totalmente. Bien. Abella, cuando uno mira el programa de gobierno de Unidad Popular, llama la atención, por ejemplo, algunos puntos como, bueno, nacionalización de la banca, nacionalización del comercio exterior. Y uno se pregunta, ¿cómo piensan concretar esas propuestas de gobierno? ¿Cómo las piensan llevar a cabo? Bueno. Porque cualquiera podría decir, bueno, ellos proponen esto porque saben que no lo van a tener que aplicar. Claro, es como decir, como alguien dice por ahí, inglés en todas las escuelas. Y uno podría decir, sí, inglés y portugués en todas las escuelas. Se trata de una implementación sensata y en eso somos muy responsables. Nosotros necesitábamos hacer este programa máximo, este programa estratégico, porque al ser una coalición que viene gente de distintas raíces, era imprescindible tener el programa máximo, el programa de aspiraciones máximos. A partir de ahí nosotros estamos implementando medidas razonables y sensatas a los efectos de mitigar los peores impactos de este sistema, revertir lentamente algunas cosas, demostrar que otro modo de producir, de vivir y de distribuir es posible y que es redituable y que eleva la calidad de vida, y a partir de determinados espacios proyectar ya con un pueblo que recupere primero la esperanza, nuestra marcha hacia las grandes medidas estratégicas. O sea, lo de ustedes vendría a ser un gradualismo. Todo salto en calidad implica primero una acumulación cuantitativa. Es decir, nosotros apostamos a un gradualismo inicial a los efectos de dar grandes saltos. Pero si nosotros no recuperamos el entusiasmo de la gente, si no recuperamos la esperanza de la gente, entonces nosotros necesitamos, con una bancada parlamentaria que aspiramos a que sea de 2 o 3 diputados o más, fundamentalmente lo que nosotros aspiramos es a implementar determinadas medidas usando la legislación actual que nosotros queremos cambiar, el Instituto Nacional de Colonización, como se debería usar, el Plan Agropecuario, que la DINARA cumpliera su función y rescatáramos... Ahora, Abella, ¿cuál es el plan intermedio? O sea, la meta es nacionalizar, por ejemplo, la banca, nacionalizar el comercio exterior. ¿Y cuál es el paso intermedio para llegar ahí? Yo te diría que hay 2 pasos intermedios. Digo, desandando del programa máximo al programa mínimo hay un paso intermedio. El programa intermedio es recuperar totalmente la soberanía nacional, hoy comprometida y entregada por estos gobiernos. Y la soberanía... Pero vamos puntualmente a la medida de gobierno. ¿Cómo va a hacer usted para nacionalizar la banca? Espera un poquito, ahora voy a eso. Esa soberanía de Estado en un país pequeño y dependiente solo puede darse, incluso con recursos financieros para todo lo demás, si esa soberanía de Estado se instala en su complemento inexcusable que es la integración continental antinorteamericana. Si vos lográs lo que quiso el ALBA, lo que pretenden algunos países que sí son soberanos, no como el nuestro, que es una integración, nosotros tendríamos la masa crítica suficiente como para negociar de igual a igual con los organismos multilaterales de crédito y no como ahora que estamos con el agua al cuello con una deuda que se triplicó. Le vuelvo a hacer la pregunta, ¿cómo va a hacer usted para nacionalizar la banca
tal como lo plantea su programa de gobierno, ¿cuál es el paso intermedio en la práctica? ¿Cómo lo harían? ¿Cómo lo realizarían? Vos no podés ¿Echaría a los bancos privados, por ejemplo? Vos no podés enfrentar medidas de fondo si no tenés primero determinadas premisas básicas que hoy no las tenemos. Una de ellas es la integración continental, que nos da fuerza para esa gestión y para esa lucha. Antes de eso, la auditoría de la deuda. Por ejemplo, nosotros tenemos dentro de la deuda, que desgraciadamente Astori se apresuró tanto a pagar, una parte de la deuda generada por la dictadura. Hasta el Banco Mundial reconoce que una deuda generada por la dictadura no tiene que pagarse. Astori se apuró a pagarla. Pero por otro lado, vos tenés una serie de mecanismos de moratoria, y yo no estoy hablando de expulsar a los bancos internacionales, estoy hablando de impulsar la banca nacional, una serie de mecanismos de moratoria para dar prioridad a los mecanismos de crédito del desarrollo local. A lo que se suma que nosotros necesitaríamos contar con una enorme masa de ingresos, simplemente gravando a las transnacionales, a las zonas francas y a las empresas que se lo llevan todo sin dejar nada. Solo la soja es una vergüenza. La soja nos envenena los ríos, la soja nos mata la tierra, los sojeros no residentes, y no se les cobra una detracción para que se lo lleven del país. Entonces, nosotros necesitamos masa, pero ¿para qué necesitamos eso que es lo primero? Porque el problema para lo otro que tú me estás planteando no es un mecanismo de crédito, es crear las condiciones subjetivas del pueblo de decir yo me aprieto el cinturón si es necesario, pero esto es justo y esto se puede. Y para eso vos necesitas primero pequeños éxitos que sean impactantes, que reviertan una situación de desesperanza, el concepto es lo que hay, no se puede hacer más nada. Por lo tanto, nuestras primeras medidas son medidas que diría el poeta, chicas para el mundo pero grandes para mí, generar una reversión a los efectos de generar determinados impactos y construir la herramienta política de entusiasmo ciudadano a los efectos de, con la integración continental, plantear moratoria, no a la deuda externa, fuera todos los mecanismos multilaterales de crédito, nos bastamos a nosotros mismos. Es decir, es un proceso a largo plazo. Uruguay solo eso no lo podría hacer. Es que si sos artiguista, es imposible pensar en términos de Uruguay solo. Es decir, cuando la Constitución del 30, Artigas dijo en Paraguay, me quedé sin patria. Porque realmente toda la maniobra inglesa que nos separó de la patria grande fue una maniobra para hacer al Uruguay inviable. Que fue lo que no entendió Luisito Valle en los 50, que quería industrializarnos. El gran tema nuestro es la integración en el nivel artiguista, integración de pueblos. E inevitablemente la integración continental es una integración antiimperialista. Es decir, es que ese indicador tan claro de nuestro servilismo, que es que la embajadora norteamericana acá es una especie de virreina, ¿no? que hace el personaje del momento, mientras que en las embajadas norteamericanas, en los países que realmente buscan soberanía, son embajadas hostiles. Te dan un indicador de dónde queremos. Si la embajada norteamericana empieza a enojarse acá, sería señal de que empezaríamos a andar bien. Lo invito a hacer una primera pausa, Abella, en Primera Vuelta. Abella, ¿qué espacio tiene el sector privado en el plan de gobierno de Unidad Popular? Porque si uno mira su proyecto de país, sus principales prioridades y énfasis políticos, uno se encuentra también con la nacionalización de la industria del software, por ejemplo, la nacionalización de varias industrias, la frigorífica, los lácteos, el arroz, la industria forestal. Entonces, ¿qué lugar ocuparía el sector privado? El tema es a qué le llamamos privado, porque a veces con las palabras se juega con cierta ambigüedad. Por ejemplo, nosotros nos importa muchísimo formar cooperativas de pescadores. Es decir, en este momento la Dinara no hace nada y nosotros tenemos 16 millones de hectáreas de tierra fértil y 12 millones de hectáreas de mar territorial. Y eso todo se lo llevan los españoles, las empresas españolas y las empresas coreanas.
Nosotros apostamos a la nacionalización, es decir, apostamos a una flota nacional de pesca. Pero como medida emergente, dada de una manera realista, estamos planteando cooperativas de pescadores de aguas profundas que mejoren sus artes de pesca, que se especialicen y muchas veces tengan que hacer convenios con inversores extranjeros. El problema es empezar a desarrollar herramientas nacionales que gradualmente vayan ocupando la posibilidad de una planificación. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros hablamos del Estado, no estamos hablando de un Estado rígidamente centralizado, todo lo contrario. Nuestro concepto de gestión ciudadana es la descentralización. Una cosa es combatir el lucro privado que lleva a renglones fundamentales que tiene que desaparecer. Y otra cosa es no tener flexibilidad para determinados emprendimientos que no van a girar solo en el ámbito de lo estatal y controlado por lo estatal. Ahora, una empresa privada, no una cooperativa, una empresa privada, ¿qué rol juega para Unidad Popular en su proyecto de país? Es como la inversión extranjera. En este momento nosotros condenamos el saqueo de las transnacionales y que el Estado uruguayo no ponga ningún tipo de condiciones y permita que vale todo. Pero en un Estado que desarrolla en primer lugar un proyecto de país y que ese proyecto de país identifica lo que necesita de mineral, lo que necesita de tierra fértil, lo que necesita y analiza sus propios recursos, incluso no solo puede apelar a determinado capital privado para hacer acuerdos, también puede apelar a un financiamiento externo provisorio. Es decir, porque el problema es que nosotros tenemos que ser muy realistas. Una cosa es la estrategia, otra cosa son las medidas que se pueden aplicar y los proyectos de ley que puede presentar una minoría parlamentaria. Ahora, ¿es con este mismo Estado que ustedes piensan introducir estas nacionalizaciones? Se lo pregunto porque varios dirigentes del Frente Amplio han dicho que con este Estado ni siquiera es posible, digamos, introducir algunas modificaciones de carácter progresista. Bueno, si el Frente Amplio, por ejemplo, se ha especializado en ganar elecciones y perder plebiscitos, y después perdiendo plebiscitos diciendo es lo que hay, no podemos hacer lo que queríamos porque la gente no quiere. Tal vez esa no es la pregunta, Bella. La pregunta es si es con este Estado que ustedes Entonces, piensan. el marco legal y el marco constitucional puede estirarse para un lado o para otro en función de los intereses. Con este estado de cosas y con esta Constitución, nosotros podemos, por ejemplo, hacer que juegue su papel el Instituto Nacional de Colonización, que hoy ni siquiera puja y que vende más tierras de las que recibe y que acomoda gente. Instituto Nacional de Colonización. Constitución, legal, lo que existe hoy. La Dirección Nacional de Recursos Acuáticos existe, le paga buenos sueldos y hace la vista gorda, y en el río Cebollatí las empresas brasileras se llevan con mallas de arrastre toda la pesca que hay. ¿Qué debería hacer para usted el Instituto Nacional de Colonización? La gran herramienta de reasentamiento de la gente al campo. Ahora, usted vio que los números no le dan tan mal al Instituto de Colonización. Ha sido completamente récord la asignación de tierra en este periodo de gobierno. Es como decir que nos va bien en salud. Es decir, las cifras están totalmente maquilladas. Es decir, nunca se expulsó tanta gente del campo, nunca el campo estuvo con tantos venenos. Ahora, ¿en qué se ampara para decir esto? Porque su mirada puede ser muy subjetiva si usted no le cree a las cifras, digamos, que casi nadie cuestiona en este país. A ver, cifras que casi nadie cuestiona. Vos andá, ahora aprovechá Semana Santa. Ideal, estamos en Semana Santa. Andá a una estancia ganadera tradicional y anda a un monocultivo forestal y pregunta, acá hay mulitas, acá hay mulitas, acá hay pesca, acá hay pesca. Y averiguá si es verdad lo que dice el señor Yerú Pardiñas, que todo contamina en Uruguay de la misma manera. Y vas a ver la monstruosa destrucción del recurso tierra. Esa es una constatación empírica que tú podés hacer. A ver si estamos mejor o peor, y el Instituto Nacional de Colonización y la DINAMA está cumpliendo su función. Pero en segundo lugar, censos de población. Desaparecieron 10.000 pequeños productores en 9 años. ¿Con qué resuelve eso el Instituto Nacional de Colonización? Pero en tercer lugar, ¿cómo se asigna tierras? Se asigna tierras sin implemento, sin apoyo, o si no, vos tenés que tener un capital inicial, 40 vacas, pero si tenés 40 vacas sos hijo de papá. Han relajado gente en el interior y me consta sin un aporte de capital inicial, la Bella. ¿Sin un aporte de capital inicial? Bueno, me alegro muchísimo por la noticia, pero yo te puedo asegurar que no es la visión que tiene, por ejemplo, la gente de la juventud agraria.
Es decir, que dice, ¿a quién terminan los nenes de papá? Porque entonces el papá, que tiene 300 vacas, le da 40 y dice, mira, arréglate con esto y conseguí un campo en colonización. Y el Instituto Nacional de Colonización no está revertiendo en absoluto la tendencia a la destrucción del campo que se está viviendo en cifras grandes. Ningún gobierno hace todo mal todo el tiempo. Yo recuerdo la época de Bordaberry, la dictadura, a su señora con el embajador norteamericano cortando cintas de casitas para los pobres. Pero el problema es que tenemos que ver las grandes tendencias y no lo chiquito. Abella, ¿qué tipo de fuerzas armadas se requerirían en Uruguay para sostener o ser funcionales, digamos, a un modelo socioeconómico como el que plantea su programa de gobierno? Más que la naturaleza de qué arma de reglamento o el número o la cifra, hay una cosa que es fundamental. La formación de nuestros jóvenes que hacen la opción militar no puede tener las asignaturas de formación general con profesores especiales. Si tienen vocación para tener formación, esto es el primer paso, asignaturas técnicas, pero que historia, filosofía, literatura, lo estudien con los profesores para no excluirlos, para no hacer un gueto de ellos. Hay muchachos que Eso en cuanto a los planes de formación, digamos. En cuanto a los planes de formación. Ahora, ¿qué fuerzas, como concepción, ¿no? ¿Qué fuerzas armadas? ¿En qué fuerzas armadas piensa usted, por ejemplo? Yo estoy pensando en un mundo que no haga falta las Fuerzas Armadas. Pero usted no plantea la disolución, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas. El problema, a ver, hay que entender también lo que la unidad popular es y lo que la unidad popular no debe ser. La unidad popular no reemplaza determinadas perspectivas que pueden ser incluso diferentes para el día después de los grupos que integran la unidad popular. Entonces yo me estoy limitando a lo que se ha discutido en la unidad popular. Nosotros necesitamos unas Fuerzas Armadas que desde su concepción, desde su formación, estén al servicio de un proyecto nacional. El proyecto es que el proyecto nacional no existe. Unas Fuerzas Armadas que se limpien de todos los abusos del pasado, que se acabe el ocultismo y que realmente se sepa, se sincere lo que está pasando y dónde están los huesos de los desaparecidos. Es decir, eso es lo fundamental. Y se sanciona a quien se debe sancionar. Que no haya cárceles VIP para uno y otras cárceles para el pueblo. Ahora, comparte, por ejemplo, esta idea que ha lanzado o esta concepción de la que ha hablado Lucía Topolansky cuando dice, bueno, que sería importante que una parte de las Fuerzas Armadas esté identificada, digamos, con la izquierda. A mí me parece... Prefiero no usar calificativos, voy a decir simplemente que no estoy de acuerdo. Pero realmente deja de tener sentido eso. A lo que se trata es que las Fuerzas Armadas se identifiquen con la patria. En Venezuela, por ejemplo, ¿alguno le podría decir que en Venezuela las Fuerzas Armadas son unas Fuerzas Armadas chavistas? Son bolivarianas. Lo cual significa que yo quiero Fuerzas Armadas artiguistas. Yo le diría a un oficial, usted tiene en el gorro de plata un emblema artiguista, ahora gáneselo. Diga dónde están los desaparecidos y como Fuerza Armada condene la agresión a Paraguay, el genocidio indígena y la violación de derechos humanos. No. Fuerzas Armadas bolivarianas, no chavistas. Sí, bueno, Chávez, pero un poco representan el ideario de Chávez, ¿no? Usted vio que hay varios militares en los primeros puestos de gobierno también en Venezuela, o sea, están consustanciadas con un modelo. Sí, pero además Venezuela tiene una cosa que no tenía Allende, ¿no? Es decir, Venezuela tiene Fuerzas Armadas bolivarianas, pero también tiene milicias para defender la democracia. Cosa que desgraciadamente no pudo tener Allende. Ahora que le están dando a Venezuela este golpe lento y la CNN está manipulando todo lo que pasa ahí de una manera horrible, porque lo que hay es un golpe de Estado con criminales que traen de Colombia y que los hacen aparecer como pueblo indignado. Ahora vamos a ir al tema Venezuela, pero le decía que son unas Fuerzas Armadas donde, bueno, algunos de los altos mandos también ocupan cargos políticos. O sea, unas Fuerzas Armadas consustanciadas también con el modelo chavista, con algunas de las ideas. No son las de antes de Chávez, ¿no? Si un oficial del ejército uruguayo se consustancia con un proyecto patriótico, bienvenido, pero yo pienso que para consustanciarse con un proyecto patriótico tiene que primero repudiar las violaciones de los derechos humanos y tiene que condenar una historia de agresiones que las Fuerzas Armadas uruguayas han tenido. Si lo hace así, bienvenido y es un hermano más para trabajar. Abella, ¿con qué bases de sustentación social piensan, en todo caso, aplicar este programa de gobierno? Por eso yo te decía que las medidas previas tienen que ser medidas más sencillas y de gran impacto a los efectos de crear las condiciones objetivas y subjetivas de entusiasmo para avanzar hacia metas mayores. Es decir, nosotros tenemos básicamente un sector social que no convocamos nosotros, sino que de alguna manera nos convoca.
Los pequeños productores de Aratirí, de Cerro Chato, de Valentines, que están resistiendo heroicamente a la megaminería, son el ejemplo al cual nos ponemos a su servicio. Toda la gente que hace las grandes marchas por la tierra en Uruguay, todos esos grupos de jóvenes que en todo el país defienden las semillas nativas contra Monsanto y contra las prácticas destructivas. Ahora, la clase trabajadora, por ejemplo, representada por la el base, PIT-CNT. bueno, el problema es esto. Una cosa es la base de los sindicatos, donde nosotros ahí solo tenemos una palabra, son nuestros hermanos, y en cuanto a sus luchas, son ellos los que nos enseñan cómo combatir. Y otra cosa totalmente diferente es la cúpula del PIT-CNT, que generalmente son operadores políticos del mal llamado Partido Comunista, y que han operado fundamentalmente como freno de las demandas ciudadanas a los efectos de garantizar gobernabilidad al gobierno reaccionario del Frente Amplio. Ahora, sin embargo, hay un récord absoluto de afiliaciones al PIT-CNT, ¿no? Son una parte importante del país. Sí. Usted mañana, si es gobierno, no va a poder desconocer. No, pero yo la no puedo existencia de desconocer un PIT-CNT fuerte, ni la algo base empoderado. sindical, ni puedo reconocer a los frente amplistas de a pie. Los frente amplistas de a pie son mis hermanos, y sin frente amplistas de a pie no hay cambio que se pueda hacer. Y también de los arabistas orejanos y de algún vallista viejo. Es decir, una cosa son las bases de las organizaciones y otra cosa son las cúpulas que lo controlan en una argentinización del proceso sindical, donde la cúpula es otra cosa. Y en cuanto a la expansión de la base del PIT-CNT, cada vez hay más asalariados no proletarios, funcionarios fundamentalmente, porque el obrero realmente proletario está en la informalidad hoy. Hace una changa 3 meses, después hace vigilancia, después va a las Piedras Blancas a vender algo. Sí, pero tiene cada vez más afiliados. No me va a decir que ahí también maquillan los números. No, pero el problema es, primero, yo me alegro de que una central obrera tenga más afiliados. Me preocupa muchísimo la cúpula que los conduce, que es otro tema. Pero en segundo lugar, el nivel de afiliación, que es un primer nivel de conciencia social, va a generar en su seno, desde la base clasista, un boomerang para esa cúpula que hoy está simplemente frenando las luchas y tergiversando las cosas y que está al servicio de la megaminería. Abella, ¿qué opina de la regulación de la marihuana, de la venta de la marihuana? Yo pienso que en un país como el nuestro, donde el suicidio adolescente es uno de los más altos de la región, este proyecto es, para decirlo con los términos más suaves, irresponsable. Este proyecto. A mí una docente me decía del segundo ciclo de secundaria, tengo un receso entre mis 2 clases. Si en el recreo el muchacho se escondió a fumar un cigarro, lo delata el olor de su ropa. Si se escondió a fumar un cigarro de marihuana, lo delata que está totalmente perdido. Ya lo perdí como estudiante. Está volado. Entonces, ¿qué pasa? Una cosa es el consumo recreativo de la marihuana pensado en una sociedad que tiene un proyecto de país y donde el joven tiene ante todo la oportunidad de ser y de recuperar futuro. Y otra cosa es demagógicamente, porque se lo pide Monsanto, porque se lo piden las transnacionales que quieren patentar la marihuana, usarnos de conejillos de indios en esta situación de desesperanza es una cosa totalmente... Ahora, hay varias diferente. organizaciones sociales también que están pidiendo esta regulación de la marihuana, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es No lo que solo pasa? Monsanto y... ¿Qué es lo que pasa? El problema es cuál proyecto sirve nuestro gobierno. Bueno, ¿y cuál sería el proyecto para usted ideal para resolver este tema? Recuperar a nuestra juventud, recuperar la esperanza y con una juventud trabajadora y estudiosa, promover un debate ciudadano sobre este tema. ¿Y con la marihuana qué hacemos? ¿La regulamos? ¿No la regulamos? ¿Cuál es su...? Bueno, por lo menos rechazar este proyecto. Porque, ¿qué pasa? ¿La prohibimos o no la prohibimos? En los hechos, el consumo de marihuana, desgraciadamente, está instalado. Es decir, existe. Entonces, el tema es que cuando vos tenés un problema que preocupa no por el consumo en sí, preocupa porque es una distorsión más de una juventud que está muy perdida. Vos lo primero que tenés que hacer es ser muy cuidadoso en que no sea peor la enmienda que el soneto. Vos tenés que actuar con responsabilidad. Ahora, siguiendo su lógica de razonamiento, hay que volver a la ley seca con el alcohol, por ejemplo. Mira, el tema del alcohol es otro problema muy grave, sobre todo en el interior del país. La muchachada que toma y después va a las picadas de moto es un problema. Pero yo no digo ni que hay que volver a la ley seca, ni que hay que bajar la edad de imputabilidad. Yo lo que estoy diciendo, mucho menos. Es decir, yo lo que estoy diciendo es que tú no podés atender a un problema
simplemente con medidas demagógicas, porque te dice hacerle los mandados a otros, y usar al Uruguay como conejillo de indias de lo que quiere las transnacionales. Avilla, ¿qué relación tienen ustedes en Unidad Popular con algunos grupos que se mueven a nivel sindical, a nivel gremial estudiantil, también a nivel político? Y le pongo ejemplos, por ejemplo, el sindicato del taxi, el SUAT, el sindicato de profesores del IPA, por ejemplo, fogoneros, la plenaria de Amor y Justicia. ¿Cuál es la relación que ustedes tienen con estos grupos? Bueno, tú mencionaste un grupo político, fogoneros, y 3 movimientos sociales. Sí. En relación a los movimientos sociales, nuestra posición es muy clara. Nosotros proponemos y propugnamos la independencia de clase de los movimientos sociales y su total soberanía en relación a las fuerzas políticas. ¿Usted no tiene ningún vínculo con estos grupos? Los vínculos los podemos tener a nivel personal, pero no como Unidad Popular. Como Unidad Popular nosotros somos un grupo político que en todo caso apoya las causas justas que emanan de los movimientos sociales, pero en ningún momento queremos incidir sobre ellos. Eso en relación a los grupos sociales, a los movimientos, a los sindicatos, a los muchachos que defienden las semillas nativas, a los que hacen agroecología, a los que hacen la quinta marcha por la tierra. Es decir, nosotros podemos apoyar, pero no nos vestimos con plumas ajenas. Eso es mérito de los movimientos sociales y ambientalistas. Nosotros apoyamos, pero no incidimos. En correlación a los fogoneros y a otros grupos políticos que no están en la Unidad Popular, pero que son muy críticos también, tenemos una sola posición. Los grupos que van a votar en blanco y anulado o pequeños grupos que hacen una lectura crítica son nuestros hermanos de intemperie. Nos une la ética de no acomodarnos. Totalmente distinto es la imagen que tenemos nosotros de la senadora Constanza Moreira, que es simplemente parte de un show para que el Frente Amplio no pierda votos por la izquierda. Avilla, ¿cómo juzga usted, por ejemplo, el accionar de algunos de estos grupos? Le pongo un ejemplo, cuando la avenida de Bush, allá en la Ciudad Vieja, o más reciente, el tema de la Suprema Corte de Justicia y estas acciones que han sido, bueno, denunciadas por el propio Ministerio del Interior. Sí, se nos implicó en el apedreo cuando Peñarol ganó y se nos acusó de infiltrarnos en la hinchada de Peñarol para romper los vidrios de la Suprema Corte de Justicia. Por supuesto fue una canallada. Bien, pero ¿cómo juzga estas acciones, por ejemplo, que incluyen episodios de violencia? Bueno, hay que ver qué es la violencia. No, pero por ejemplo, pedradas, a veces tiros, se han encontrado gas pimienta, picanas, bueno, todo, yo ¿no? le diría a Bonomi en ese caso que quien esté libre de pecado que tire la primera piedra, o quien esté libre de tirar piedras que reprima al primer apedreador. Porque el problema es esto, en una dictadura abierta, por ejemplo, hay cierta legitimación a determinados métodos de resistencia ciudadana y en un momento de debate cívico civilizado no se justifican. Si tú te referís a la Unidad Popular Lema Asamblea Popular, a pesar de las infamias que insinuó el ministro Bonomi, aunque fuera un ministro inteligente hubiera sido lo mismo, no se nos pudo probar nada. Y nosotros somos muy transparentes. Estamos en una campaña electoral, nuestra trinchera es una trinchera de ideas y nuestro método de trabajo es girar por el país, hacer reuniones de familia y convencer a la gente. Si en el movimiento social se usan determinados tipos de metodología, vamos a discutirlo como movimiento social. Pero la posición política de la Asamblea Popular no es tirar piedras, de la Unidad Popular no es tirar piedras. ¿Sabe que de afuera muchas veces se escucha o se observa como esta cosa de que ustedes no terminan de condenar estos episodios de violencia, digamos, en torno a algunas manifestaciones o algunos grupos con los que ustedes no podrán no tener una relación política, pero sí un vínculo personal, como usted manifestaba anteriormente? Yo no puedo hacer el censo de la gente que va a votar a la Unidad Popular, en qué grupo está incorporado. Claro, pero ustedes no lo condenan, ese es el problema, que hay una impresión de que Unidad Popular no condena estos episodios de violencia. Yo soy un enemigo visceral de la violencia. El problema es que la violencia muchas veces empieza de arriba y después cínicamente se condena la violencia de respuesta de la gente. Por ejemplo, fíjate vos qué interesante. Matan a un almacenero en un barrio. Va la policía a reconstruir el hecho. La indignación de la gente es tal que asalta a las fuerzas policiales. ¡Hijo de puta! A este hay que matarlo, lo voy a linchar. Y la tele entiende, pobres vecinos, esa violencia
es la violencia de la indignación personal. Y no se condena, ni siquiera hay presos. Ahora, si hay gente que quiere saber dónde están los huesos... Sumariados, por un récord de policía sumariados. Me refiero a que la indignación ciudadana, no estaba hablando de la conducta policial, estaba hablando que la conducta de vecinos que quieren pegarle al que está reconstruyendo el hecho, al victimario del querido almacenero que mataron, no hay juicio, no hay enjuiciamiento a esos vecinos. Se entiende, lógicamente, que esa violencia parte de un dolor. Ahora, cuando el ministro Huidobro y la Suprema Corte de Justicia, cómplices, impiden actuar a la jueza Mota, para una mamá viejita que pierde la oportunidad de saber dónde están los huesos de sus hijos, ¿por qué hay que condenar esa violencia, o a un hijo que no sabe dónde está enterrado su papá? ¿Por qué se es tan cruel con esa violencia de respuesta y se comprende mucho más humanamente la violencia de aquellos vecinos que se enojan con el asesino? ¿Por qué esa injusticia? Ahora, tú me pedís a mí que yo sea juez de las dos violencias, yo las lamento las dos, pero las entiendo las dos. Abella, le invito a hacer una nueva pausa en la primera vuelta. Abella, en titulares, ¿cómo observan los recientes hechos que se vienen desencadenando en Venezuela? Bueno, yo tengo la felicidad de conocer bastante Venezuela, porque no como político, sino como escritor. Me han invitado, incluso tengo un libro publicado en Venezuela. Y tengo muchos amigos allá. Y el proceso de Venezuela es bastante predecible. Maduro, que hereda la propuesta bolivariana de Chávez, ganó raspando las elecciones. Después se produce una elección municipal y nuevamente la línea bolivariana se reafirma y las elecciones municipales arrasan los bolivarianos. A partir de ahí, la derecha golpista establece una doble política. Se desabastece a la gente, se saca de contrabando todos los productos alimentarios para Colombia, se hacen entrar de Colombia hordas, aparecen 4 muchachitos, 2 Barbies y 2 muchachitos muy bien vestidos en primera fila, que ante la CNN dicen nosotros estamos peleando contra un gobierno autoritario, y se ve como borrosas esas hordas prendiendo fuego la ciudad. Entonces, Maduro hubiera podido responder con las milicias obreras, con las milicias campesinas, con las milicias estudiantiles. Esperó el aniversario de la muerte de Chávez y las hizo desfilar. Simplemente nosotros tenemos gente organizada en cada cerro de Caracas, en cada conuco, en cada aldea. No queremos un baño de sangre. Y entonces se reprime por la forma más convencional a todos estos mafiosos y golpistas, mientras la CNN y los noticieros clonados de los grandes medios generan todo un show falso, como mostrando un pueblo indignado contra un gobierno autoritario. Ahora en las manifestaciones había bastante gente, ¿no? Uno no tiende a creer que son todos mafiosos y golpistas los que manifestaban. No, y hay un sector... Había muchos sindicatos estudiantiles, ¿no? Fundamentalmente hay una cosa que hay que entender de la sociedad venezolana. Es una sociedad muy fragmentada. Si tú vas al campo, que se le entregó tierras, que hay... la gente está toda con Chávez. Si tú vas a los cerros, donde viven las favelas, digamos, sobre todo de Caracas, los cerros que separan el mar Caribe del valle de Caracas, tú ahí ves gente que tiene una conciencia nueva y que es, vamos a decirlo así, chavista. Si tú vas a la parte de sectores medios de Caracas, son sectores profundamente hostiles al proceso bolivariano, por una sencilla razón. Años y años de renta petrolera han generado en una muchachada estudiantil un espíritu totalmente consumista que ha impregnado también sectores de ingresos bajos, que pueden vivir en un rancho de lata, pero tienen un Chrysler con el tanque lleno todo el día.
Ese espíritu consumista cunde la alarma cuando la política desabastecedora intencionalmente hecha por las transnacionales genera una sensación de escasez de determinados productos que genera, sobre todo en un sector juvenil bastante adinerado, que vivió siempre de la renta petrolera, y de un sector de sectores medios, sobre todo de empleados de las transnacionales, que salen a la calle. Ahora, Abella, ¿sabe que en estas últimas manifestaciones y en los hechos de represión que se dieron en las últimas semanas, sobre eso hay organismos de derechos humanos que son incluso, se precian de tener un enfoque de izquierda, digamos, y que, denuncian torturas, malos tratos, 40 muertes? Es bravo, ¿no? También. Desde que surgió el proceso chavista, la CIA y la Agencia Nacional de Seguridad ha puesto francotiradores que muchas veces hacen blanco no sobre los chavistas, sino para conseguir víctimas artificialmente en filas de los opositores, como esta modelo. Es decir, los tiros no vinieron del chavismo, es toda la campaña orquestada por Estados Unidos. Ahora, trató de hacer lo mismo en Venezuela que hizo en Ucrania, es decir, el golpe lento, es decir, hacer la vida imposible. Pero mira, esta es una estrategia tan vieja que hasta motivó el erróneo muro de Berlín. Cuando había dos Berlín, el Berlín comunista bajaba los precios de los productos, hacía una planificación y del Berlín capitalista le compraban todo y generaban desabastecimiento. Y al final estos comunistas pusieron el muro porque no se podía. Bueno, a Venezuela le está pasando una cosa parecida. Yo no estoy justificando a ver lo que pasó después con el muro, no estoy diciendo que realmente el sabotaje es viejo como el imperialismo norteamericano. Abella, ¿usted defiende el gobierno de Corea del Norte? Yo creo que el gobierno de Corea del Norte, nunca estuve en Corea del Norte, a diferencia de Venezuela, tiene un tema de soberanía muy interesante a través de la idea Suche y de la idea Songhun, y de un país que está totalmente hostigado, es decir, por Japón y por todo el imperio que lo tiene cercado. Desde ese punto por el propio gobierno también, porque hay un aparato de seguridad en Corea del Norte importantísimo. Ahí la propia ONU está denunciando desapariciones forzadas. Bueno, veo que tú has ido a Corea del Norte. No, yo me guío por lo que dicen organismos de derechos humanos y la propia ONU, que ha incluso recogido testimonio de primera mano. Ni tú ni yo fuimos a Corea del Norte. Testimonio de primera mano, yo puedo encontrar cualquier cosa. Vaya a saber si uno vuelve de Corea del Norte. Pero yo lo que te digo es que hubo un equipo de básquetbol recientemente norteamericano que fue a Corea del Norte, hizo demostraciones, estuvo con Kim Jong-un y volvió y no le pasó nada y dijo lo que se le cantó. Lo que pasa es que a veces la información es muy sesgada. Yo solo te digo una cosa. Corea del Norte pone un satélite en órbita con una tecnología impresionante. El gobierno de Uruguay, a través de su canciller, condena el cohete. Automáticamente Corea del Sur le hace una presentación mundial al presidente Mujica diciendo el presidente más pobre y más maravilloso del mundo. Son precios. Entonces, toda la propaganda clonada está atacando a Corea del Norte. Yo te insisto. Igual han venido en medio de todos los colores a entrevistar a Mujica por esta fama de presidente más pobre del mundo. Yo te insisto. Que ha adquirido, ¿no? Venezuela conozco. Defiendo el proceso venezolano de quien lo conoce de adentro y lo quiere. Corea del Norte, yo no lo conozco. Simplemente yo sé. Lo defendía. Yo simplemente sé que si Estados Unidos tiene mucho odio por un país, ese país debe hacer buenas cosas. ¿Cómo ve la reapertura esta económica, estas señales de apertura que se vienen dando en Cuba? El problema es esto. Cuba avanzó, como no avanza Venezuela y no avanza en medidas radicales de un socialismo de Estado, porque el contexto mundial era otro. En los años 90, cuando sucumbe el llamado campo socialista, Cuba queda con un bloqueo tan brutal que hasta el arroz, que podría comprarlo en México a un día de flete si no hubiera zonas francas norteamericanas, tiene que traerlo con 80 días de flete de China. Es decir, Cuba pasó hambre en los 90. A partir de ahí, Cuba tiene que reorganizar una economía que planificaba cada 5 años, ahora tiene que planificar para cada semana, porque es tomadora de precios. Por lo tanto, necesita flexibilizar determinados resortes de su economía y, por ejemplo, a partir de que campos estatales pasaron a poder ser entregados en fincas a trabajadores que quieran trabajar el campo, que pueden poner a lo que produzcan el precio que les parezca. Eso es flexibilización, pero no pueden ni acumular ni entregar la tierra. Bueno, eso generó que en una población de 11 millones de habitantes,
300.000 personas volvieron al campo. A contrapelo de toda la tendencia mundial de que el campo se abandona, las medidas de flexibilización de Cuba, ni que hablar en el comercio menor. La ley de inversiones también. La ley de inversiones es nueva, la ley de inversiones recién está ahora, es decir, ahí yo no tengo tanta evaluación como lo de Mayabeque, porque yo he estado en Cuba y he visto, pero no, ahora no he estado. Entonces, yo lo que te puedo decir de esta ley de inversiones es que va a permitir, por ejemplo, a través de la zona franca del Mariel, que es una zona franca, tiene otra estructura mucho más soberana, pero tiene características de zona franca. Zona franca, ¿no? Exacto, en el Mariel, que productos cubanos de medicina que no podían obtener patente porque lo frenaba Estados Unidos en la Organización Mundial de la Salud, ahora, gracias a esa zona franca, van a tener patente brasilera y como coproducción cubano-brasilera, vamos a poder disfrutar de medicamentos muy baratos que se nos negaba porque eran cubanos. Entonces, sí, pero ahí va a haber empresas transnacionales, ¿no? Ahí va a haber empresas transnacionales, por eso yo te digo. ¿Y ahí dónde entra en su concepción ideológica? Usted cuando al principio de este programa que hablaba en contra de las transnacionales y decía, advertía sobre los peligros de las transnacionales. Yo te decía que las transnacionales entran al Uruguay a precio de saqueo y que yo entiendo que lo primero que hay que hacer es un proyecto de país y a partir de un proyecto de país negociar con las empresas. Es decir, lo que tiene Cuba, y no se ha apiado de eso, es un proyecto de país. Ese proyecto de país, que era de un socialismo ya, con una construcción planificada estatal, tuvo que replegar algunas áreas de producción estatal porque el contexto internacional de bloqueo, donde no entra ni una aspirina, es decir, le obliga a ciertas concesiones, como obligó también a Vietnam, que hizo más grandes concesiones que Cuba. Pero, sin embargo, en Cuba sigue profundamente instalado un proyecto de país en función del cual se negocia de igual a igual con las transnacionales y se les pone condiciones, aún en las zonas francas. Abella, lo invito a volver a los avatares de nuestro país y puntualmente a aquellos que tienen que ver con este periodo electoral. En breves titulares, ¿qué planes tiene Unidad Popular para Montevideo? Bueno, en primer lugar, aunque te parezca mentira, que tratar de que la ciudadanía ejerza su derecho de conocernos. 1 de cada 3 montevideanos todavía no saben que existe Unidad Popular. Es decir, el muro del silencio que ha habido sobre nosotros al principio, donde en la hoja de encuesta decía usted vota blanco, colorado, frente amplista, independiente, no sabe, no contesta otro. Nos invisibilizaba la hoja y las empresas consultoras van a tener que ser responsables de esta manipulación. Entonces, lo primero es hacernos conocer. Lo segundo, pedirle a la ciudadanía que ejerza su derecho ciudadano a conocer nuestra opción antes de ejercer su derecho al voto. ¿Y los planes para la ciudad? Bueno, en primer lugar, la autogestión tiene que ser descentralizada. En segundo lugar, todo el tema de la construcción, de la relación con ADIOM, es una relación que tiene que ser mucho más fraterna y mucho más comprensible de los graves problemas que está viviendo la ciudad. Lo de nuestros cementerios es una vergüenza. Lo de las salas velatorias es una vergüenza. Lo del tema del fracaso estrepitoso, la incapacidad de la basura, el corredor Garzón. Es decir, es demasiado grave lo que está pasando, la imprevisión, la plata que va, la plata que viene, la plata que se tira. Una organización gestionaria con mucho mayor protagonismo de los vecinos, con mucha mayor cogestión vecinal, y eso de cambiar esos presupuestos participativos que yo tengo que elegir entre 5 cosas por realmente una construcción ciudadana del proyecto. Abella, en un balotaje, imaginemos una situación, un balotaje entre un candidato del Frente Amplio y otro de los partidos tradicionales, ¿usted qué votaría? Entre la nueva derecha del Frente y la derecha tradicional, yo hoy no te puedo decir por una sencilla razón. Sí, porque estoy hablando como Unidad Popular y no como Gonzalo Abella. Como Unidad Popular, yo te puedo decir una sola cosa. Si nosotros hoy dijéramos, votamos a Menganito contra Perengano, dirían, claro, marcan sus votos en la primera vuelta y ya están esperando cargos en la segunda. No tenemos nada que ver ni con el Frente Amplio ni con el Partido Nacional. Nosotros en la primera vuelta vamos a sacar diputados y para eso necesitamos una muy buena votación en la interna para mostrar que crecimos. Y como dice Tavares, mi partido es Costa Rica. Ahora Inglaterra viene después. La otra vuelta, ustedes, por ejemplo, convocaron a votar en blanco en el balotaje. Bueno, es muy posible que la dirección de Unidad Popular vuelva a votar en blanco. Pero ahora, ¿representa lo mismo un gobierno del Frente Amplio que uno del Partido Nacional o del Partido Colorado para ustedes? Yo creo que si la señora Yulisa Reynosa, embajadora de Norteamérica, pudiera votar, votaba por Tabaré. Porque Tabaré y la cúpula del PIT-CNT le garantizan un sometimiento de las bases como no lo garantizan los blancos. Pero es una especulación mía. Ahora, es
Para ustedes son todo lo mismo, entonces, deduzco. en sus Esencialmente palabras. son neoliberales, los 4 partidos. Pobre, los del Partido Independiente ni ideas tienen, pero las ideas de los blancos, la de los colorados y el Frente Amplio, hoy son un proyecto neoliberal, lo cual no significa que algunas cosas el Frente Amplio no las haya hecho bien, porque si yo miro el canal oficial, años luz de aquel programa, del sello de hoy, y yo qué sé cuánto, que era espantosamente aburrido. Es decir, No todo es blanco y negro. no, hay grises. los proyectos MEC en el interior del país. A un montón de muchachos creativos les han dado una posibilidad que los blancos y colorados no le daban. Pero el punto de vista de la entrega de tierras, de la entrega de soberanía, son lo mismo. Abella, en las elecciones pasadas su partido obtuvo 15.000 votos. Ahora todo indica que la apuesta es obtener una representación parlamentaria. O varias. O varias. La pregunta es, para torcer a la izquierda un eventual gobierno del Frente Amplio, para amplificar su voz en el Parlamento, ¿para qué? Con el Representación Frente Amplio, parlamentaria. con la cúpula del Frente Amplio, no tenemos ninguna esperanza. El piloto automático está puesto y si hay alguna duda, parlamento.gov.uy y con nuestros legisladores, Constanza Moreira, a ver si una sola vez la senadora votó algo diferente a lo que se le ordenó. O sea, de la cúpula del Frente no tenemos ninguna esperanza. Pero 3 diputados con una causa justa, nuestros, y 500.000 de personas alrededor del Palacio, vamos a ver si somos minoría. ¿Tiene miedo de que Moreira le pelee por el mismo electorado? A mí me da lástima lo patético de ese recurso que usaron siempre los partidos tradicionales de fabricar un candidato opositor cuando el pro norteamericano Tabaré Vázquez se ha hecho muy evidente. Gonzalo Abella, muchas gracias por acompañarnos en Primera Vuelta. Muchas gracias a ti.